tenemos que mostrar todas las categorías que hemos registrado en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, en la tabla categorías tengo 3 registros y en preguntas la categoría PHP, 3 preguntas para la categoría Angular. La idea es mostrar solamente las categorías que tienen 3 o más preguntas. De acuerdo a la configuración que hemos establecido en nuestra tabla setting, total question como 3, es decir, solamente puede haber 3 preguntas por cada categoría, y si cumple la condición, entonces tiene que mostrarme las categorías. Primeramente, en mi archivo mymodel.php, en la carpeta core, voy a agregar el siguiente código. La clase myModel está extendiendo del modelo del Framework Coordinator y simplemente he definido 2 atributos, nombre de la tabla, la llave primaria, que en este caso para todas nuestras tablas hemos definido el campo ID. Tenemos el método get, que me permite obtener el registro de un identificador determinado de acuerdo a esta condicional. Si el ID, es decir, este campo ID es igual al ID, entonces voy a obtener ese registro. Caso contrario, puedo traer simplemente un solo registro, si es que establezco como true aquí. Si no se cumplen las 2 condiciones, tengo que traer todos los registros. Tengo que ordenarlos de forma descendiente. Le paso el nombre de la tabla, que voy a definirlo en mis otros modelos que van a heredar de este modelo principal. Y accedo al método, si es un registro o varios registros. Con el método getBy simplemente establezco la condicional definida por el usuario y paso el segundo parámetro como true o false para pasarlo al método get, si va a ser un registro o varios registros. El método save me permite registrar un registro a nuestra tabla a través del método insert, y si le paso el ID un número entero, quiere decir que voy a tener que actualizar ese registro pasándole el array de datos y retorno el ID. El método delete simplemente estoy validando si existe un número, va a ser true y no entra la condicional. Establezco la cláusula where, comparo con el identificador ID y seguidamente elimino el registro. El método ArrayFromPost me permite almacenar en un array data con el índice del campo el valor de cada campo de nuestro formulario que vamos a registrar o editar, y retorno ese array de data con todos esos valores. Esto lo van a entender cuando hagamos uso de esta función en nuestros controladores. Y el método hash simplemente encripto una cadena de caracteres usando el algoritmo SHA-512 y estableciendo mi propia llave de encriptación, que lo vamos a definir en el archivo, en la carpeta config, en el archivo config.php, en el índice encryption key. Voy a agregar la siguiente llave. Aquí tengo definido mi llave de encriptación, así que voy a poder llamar a través de este método el valor de esa llave, encriptarlo con el algoritmo SHA-512 a la cadena que voy a pasarlo como parámetro. Posteriormente, en la carpeta models he creado un archivo question-m.php. Para traer el valor de la tabla setting necesito recuperar este valor y enviarlo a mi subvista. Entonces voy a crear el modelo question-m que va a heredar de myModel y voy a agregar el siguiente método. getNumQuestions me permite seleccionar el campo total question de la tabla settings donde el ID es igual a 1, es decir que me recupere un solo registro y obtengo el registro que está definido en mi tabla settings. Voy a obtener este valor. Ahora necesito crear el archivo category-m, el modelo de mi categoría, y va a heredar de nuestro myModel que hemos definido en la carpeta core. En el archivo myModel voy a heredar todos sus métodos y voy a agregar el siguiente método. getCategories me permite seleccionar el ID de la categoría, recuperar el nombre y obtener el número de preguntas por cada categoría. De la tabla questions estoy uniendo con la tabla categorías, lo estoy agrupando de acuerdo al campo category ID
y lo estoy ordenando de forma descendiente y obteniendo todos los registros. Aquí estoy en la tabla Questions y podemos ver que el ID de la categoría PHP tenemos 3 preguntas y para la categoría Angular también tenemos 3 preguntas. Entonces, a través de la cláusula group by estamos agrupando el campo category ID que se está repitiendo, y si ejecutamos la consulta vamos a obtener solamente 2 registros, y como estamos haciendo una unión de las dos tablas, puedo acceder al campo name de la tabla categoría y obtener el nombre de esa categoría. Asimismo, estoy obteniendo el número de preguntas que tiene cada categoría a través de la función count. De esta manera puedo determinar cuántas preguntas tienen cada categoría y hacer la respectiva validación. En mi controlador quiz necesito crear una variable private, una variable privada, y voy a llamarle numQuestion. Después necesito cargar la librería formValidation para poder utilizar las validaciones de mi formulario. Asimismo necesito cargar los modelos que he creado, el modelo question-m, después el modelo category-m, y finalmente tengo que acceder a la variable numQuestion y voy a obtener el método que hemos definido en mi modelo getNumQuestions. Accedo al modelo question-m y accedo al método getNumQuestions. En el array data voy a definir el índice setting porque hace referencia a la tabla setting de nuestra base de datos, y voy a acceder a esa variable numQuestions. Entonces getNumQuestion me está pasando el registro, el valor de total questions, y se lo estoy enviando al índice setting, y el índice setting se lo va a enviar a mi subvista index. De igual manera necesito pasarle en el índice categories. Voy a acceder a mi modelo category-m y hemos definido getCategories. Para obtener todas las categorías que hemos definido vamos a obtener 2 registros nada más, con el número de preguntas por cada categoría, y se lo vamos a enviar a nuestra subvista index. En el archivo index.php, que es nuestra subvista, voy a eliminar todo este código y agregar el siguiente código. Aquí simplemente estamos validando mediante una condicional si existen registros en nuestra variable categories que lo estamos enviando. Si no existe, vamos a mostrar el mensaje no hay categorías. Después vamos a recorrer los registros mediante un bucle for each como category y vamos a validar si category numQuestions, como lo hemos definido aquí, numQuestions, es decir, el número de preguntas por cada categoría es menor al número de preguntas que hemos definido en nuestra tabla setting, que es 3, entonces voy a obtener true, y si es true diferente a true es falso, por lo tanto no voy a imprimir la categoría porque es menor a lo que hemos configurado en nuestra tabla setting. Ahora, si es 3 menor a 3, voy a obtener falso, diferente a falso va a ser true, entonces que lo imprima el nombre de esa categoría. Y esta validación se va a realizar registro por registro porque está dentro de un bucle. Y estoy haciendo uso de esta función forOpen de CodeIgniter porque en nuestro controlador estamos cargando la librería formValidation y me permite hacer uso de esa función. Aquí simplemente le paso la URL donde tiene que ir cada vez que realice un submit. Me va a redireccionar al controlador quiz y al método index, y además estamos identificando el ID de ese formulario con el ID de la categoría. Estoy declarando un input de tipo hidden
con el nombre category ID y el valor que es el ID de la categoría. Asimismo, a la etiqueta de enlace estoy declarando un evento onClick y estoy accediendo al elemento por ID, es decir, voy a acceder a este ID y voy a realizarle un submit, de tal manera que estoy realizando un evento diferente para cada botón y en un formulario diferente con su propio identificador, que es el ID de la categoría. Y aquí simplemente estoy imprimiendo el nombre de esa categoría. Ahora, si vamos al navegador y actualizamos, aquí podemos ver que solamente me muestran dos categorías porque cada categoría tiene 3 preguntas. Si hago clic derecho en inspeccionar y selecciono el botón, aquí podemos ver que cada botón tiene su propio formulario. La función for open ya le agrega la ruta absoluta y establece el método como post. El ID de este formulario es 2 porque es el ID de la categoría, y aquí podemos ver el input de tipo hidden, y cuando vamos a hacer clic en el enlace estoy haciendo un submit pero respecto al ID que es 2. De igual manera, para el segundo botón tiene su propio formulario y el ID es 1. Entonces voy a realizar un submit solamente a ese formulario y este valor va a ser enviado al método index de nuestro controlador quiz. En nuestro controlador quiz tenemos que capturar el valor de ese input de tipo hidden. Voy a agregar el siguiente código y voy a realizar la siguiente validación. Si existe un input de tipo post con el nombre category ID como lo hemos definido en este input de tipo hidden, category ID, si existe un valor, entonces voy a crear una variable de sesión category ID y voy a almacenar el valor de esa categoría en esta variable de sesión. Y finalmente voy a redireccionar al método question de mi controlador quiz, es decir, a este método. Y para hacer uso de este método setUserData tengo que cargar la librería session para poder utilizar este método setUserData. Entonces vamos a actualizar, voy a hacer clic en Angular y podemos ver que me ha redireccionado al método question. En el siguiente video vamos a continuar con la lógica de programación de esta interfaz.